Ya llegó la Navidad que nos hace soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. 930 AM, Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. El Señor es mi pastor. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente aquí yo, Fernando Castro Esquivel, su servidor. Y solito, porque Inesita hoy tuvo un contratiempo ahí en su trabajo y me pidió por favor que la asistiera. Y yo con muchísimo gusto estoy aquí. Bendigo a todos los que están oyendo en este momento, los que van a escuchar este programa, y sinceramente espero que sea mi intervención o mi enseñanza útil y de bendición para cada uno de ustedes. Hoy pretendo terminar yo con las 12 puertas de la Nueva Jerusalén que hemos visto, sería la tercera parte. Y entonces vamos a poner de una vez esto, bueno, primero lo ponemos en manos del Señor y luego empezamos, ¿ok? Entonces vamos a orar. Les rogaría que me acompañen. Amante Padre Celestial, bendito eres tú, Adonai, que bendices la tierra con tus bendiciones, que gobiernas el universo desde tu trono santo, desde la alta mansión. Te alabamos y bendecimos, Padre, dándote gracias por todo lo que nos das y lo que no nos das. Gracias, Padre, por darnos el mandamiento de estudiar tu bendita Torá, tu bendita palabra. Gracias por tu Mesías, por el cual no solamente hemos alcanzado la salvación, sino el entendimiento y camino de corrección nuestra, Padre, para que delante tuyo estemos de lo mejor forma posible, Padre. Tú nos llamaste a ser perfectos y en eso estamos, Padre, tratando de caminar recto como el varón perfecto. Gracias por todo, te lo damos en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Muy bien, entonces, bueno, ahí está ya la presentación de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén y más específicamente porque este estudio también puede llamarse perfectamente en la próxima las dos casas de Israel. Vamos a ver por qué. Yo les digo una cosa a todos y esa fue la intención que yo le dije que yo le expresé a Inesita cuando empezamos a hablar de esto. Ella me invitó, le digo, vea, las dos casas de Israel es importante darlo porque desgraciadamente no se enseña mucho en las iglesias cristianas y es historia que está relacionada íntimamente con el reino del Eterno, con el reino del Mesías, con el Jabá Olam, como dice, el mundo venidero, el reino del Eterno. Y Él es orden, y Él nos ordenó básicamente en dos campamentos. A lo largo de la historia vamos a ver un poquito de eso. Y entonces es muy importante que la gente conozca esta verdad. La siguiente. Detrás de ese estudio podemos comprender mejor la promesa, ¿verdad? Vamos a decir la promesa que el Eterno le dio a Abraham, a Isaac y Jacob, que es la promesa que nosotros hemos recibido y la que sostiene el mensaje o el evangelio eterno. En Apocalipsis habla no solamente evangelio, sino del evangelio eterno. Y obviamente
ese estudio de las dos casas de Israel tiene que ver con la promesa. Es la forma en que el Eterno viene a desarrollar y ejecutar el proyecto de bendición que le dio a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y es una verdad que nosotros debemos entender. No son inventos, está en la palabra del Eterno, está hasta en la historia. Así que es importante entenderla. ¿Ok? La promesa, ¿verdad? Está plasmada aquí en Génesis 12:2. Es la que primera le dio a Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la bendición que se vino a cuajar también con la simiente de Abraham, que es nuestro Mesías, Yeshua. Y es algo que nosotros debemos de entender bien, porque nosotros somos parte, Abraham está ligado al pueblo de Israel y nosotros estamos ligados a Abraham. Por lo tanto, el pueblo de Abraham es Israel y nosotros estamos ligados a ese pueblo. Y no lo digo yo, sino en esto está Romanos 11:7, que dice, Pablo dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has injertado en lugar de ellas y has hecho participante de la raíz de la rica salvia del olivo. O sea, nosotros fuimos injertados en ese pueblo cuya raíz es el Mesías. Entonces nosotros hemos sido injertados. Ahora, esa palabra injertado también puede ser reemplazada por otra, que está en Efesios 1:3-5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, esa es la palabra, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, injertados también es el mismo concepto de adoptados. Si nosotros somos hijos, hemos sido injertados en ese pueblo, podemos ser llamados hijos del Eterno, entonces somos del mismo pueblo. Esa es la verdad que subyace en la palabra del Eterno. También traigo otra escritura, 1 Pedro 2:10, que habla de pueblo, no solamente habla de injertados, adoptados, sino que somos ya pueblo. Dice 1 Pedro 2:10, vosotros, refiriéndose a los gentiles, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí lo que dice Pedro es que nosotros no éramos pueblo. ¿A qué se refiere? Pues pueblo de Israel, lógicamente, ¿verdad? Entonces yo vivo diciendo a la gente que por favor no se diga gentil, es pueblo. El mundo se divide en Israel y gentiles. Así que tomemos en cuenta eso. Yeshua decía, no oren como los gentiles. O sea, sino oren como yo les digo. Entonces, él siempre hace la separación. Yo les estoy dando aquí el fundamento bíblico, las citas en el Nuevo Testamento. Así que esto no estoy hablando del Viejo Testamento. Ahora, acerca de Israel, del pueblo, del nombre del pueblo que es Israel, exactamente. Ahí esta palabra, Israel, que está tan de boca en estos tiempos, tiene varias acepciones y es importante entenderlos. Israel se refiere a Jacob, ¿verdad? El hijo de Isaac, nieto de Abraham, que fue uno de los patriarcas. También se le dice a Israel las 12 tribus, ¿verdad? Pero también Israel se refiere a lo que ya hemos venido hablando de la casa de Efraín o la casa del norte.
también se le llama Efraín. En los profetas casi siempre cuando se dice Israel se está refiriendo a esas 10 tribus. Entonces a veces la gente estudia o hace interpretaciones y no sabe ese detalle, que en los profetas no se está refiriendo a las 12 tribus, sino a la casa de Efraín. También Israel es la actual nación, que ahora está en conflicto, ¿verdad? con Gaza. Ahora hay otro Israel que nosotros es importante que conozcamos, que es Israel, el pueblo de Dios. La novia, el remanente, la manada pequeña, el pueblo del Eterno. Ese es el Israel que está destinado a vivir con él en la tierra celestial. Entonces podemos llamarla Israel celestial. Nosotros formamos parte, ese es el pueblo del Eterno, el remanente, ¿verdad? Por eso, quizá es que, según hemos leído ya bastante, y es la base del nombre de este estudio, que la Nueva Jerusalén tendrá 12 puertas y cada una de las puertas tendrá uno de los nombres del activo de Israel. Y para ahondar más en esto de que es un pueblo, voy a leer, creo que está aquí, San Mateo 1:21, la siguiente. Dice así, y dará a luz un hijo. Eso es el anuncio que le hace, creo que a María, ahí en Mateo. Y darás a luz un hijo, obviamente es a María. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que significa el que salva. Porque él salvará, y usa el verbo Yoshia, que es el verbo Yasha, a su pueblo de sus pecados. O sea, aquí está, si usted se siente salvado por Yeshua, entonces ahí está, usted es su pueblo. Y solo hay un pueblo, nada más. No existen dos pueblos, no existen cristianos y judíos y cristianos o adventistas y bautistas, no, es un pueblo, se llama Israel. Eso es así. Ahora, esto era lo que yo quería explicar acerca de que es importante que nosotros conozcamos que tengamos esa identidad de dónde somos, quiénes somos, qué somos nosotros respecto a nuestro Padre Celestial. Somos su pueblo. Nosotros estamos dilucidando, como dije al principio, por qué puerta deberíamos entrar, ¿verdad? Que es una pregunta retórica, pero la utilizo para llamar la conciencia. Vamos a la siguiente, antes de empezar ya en el tema, que es la palabra judaizar. Ya hemos hablado mucho de esto y yo la enfatizo, ¿sabe por qué? Porque está tan enraizada en la mente de las personas de que y lo sé porque cuando yo llego a hablar de esto me dicen que lo estoy judaizando. Y claro, ha sido preparado su mente durante años, ¿verdad? Y yo diría que ante siglos, tomando un versículo de Gálatas y extrapolándolo a cuestiones que no es. Entonces es un epíteto, ¿verdad? Es un insulto o una etiqueta que nos dan y que se usa para persuadir y asustar a los cristianos, para desequilibrarlos, para engañarles y meterlos miedo. Y esto hace que esto impide que los cristianos conozcan a su verdadero Mesías, a su Cristo, que es judío, criado como judío, maestro de la Torá o ley judío, y que toda su historia y toda la historia del Nuevo Testamento y de los primeros años de desarrollo de la secta de Jesús, porque lo que él empezó era una secta, sucedió en un contexto judío. Y además, al principio, el 99, yo diría 99.9, eran judíos. Hasta habían, si ustedes leen Hechos, había hasta sacerdotes que eran judíos. Y según las cifras, por esos tiempos llegaron a haber 200,000 seguidores de esta secta en Israel, cuya población era más o menos de 1 millón de personas, un 20%. Así que eran bastantes. Entonces toda esta cuestión que se desarrolla dentro de un contexto judío, es decir, es ridículo que nos diga que nosotros venimos a judaizar. ¿Me entiendes? Ese es mi punto de vista. Pero bueno, ya vamos a pasar de esa palabra. Y vamos a empezar ya con el tema, que son las dos casas de Israel.
Judá y Efraín. Ya hemos visto un poquito de este concepto, que hubo dos pueblos, el pueblo de Israel, las 12 tribus fue dividido en dos, en Judá e Israel. Y hay pistas que yo espero que de ahora en adelante, cuando lean estas citas, lo vayan a comprender mejor. Por ejemplo, en la siguiente, dice Juan 10:4, dice Yeshua, yo soy el buen pastor, por dicha, bendito sea él. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre que me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También, vean esto, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nuevamente, si ustedes leen bien eso, da a entender que hay dos grupos de personas, ¿verdad? Hay grupos de ovejas. Es una alegoría de que hay dos grupos de creyentes, tal y como he venido diciéndolo, y cuyo destino divino, por cierto, es reunirlos en un solo rebaño con un solo pastor. Amén. Digan amén, por favor, porque así es. Este concepto que Yeshua, ¿verdad?, usó de dos rediles, tiene un origen profético que vamos a ver en la siguiente. En la siguiente, que es las dos varas de Ezequiel. Ya hemos leído, yo lo reduje un poquito, pero en Ezequiel está 37:15, dice, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, ¿verdad? Un palo o un palo, ¿verdad? Y escribe en él, para Judá, para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma esto es otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Aquí están las dos casas, Judá y Efraín. Y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Si lo pueden ver, hay un paralelismo exacto, diría, entre lo que cité de Yeshua, cuando habla de los rebaños, y esto que está aquí en Efraín. Así que yo espero que este concepto les quede grabado, que el Eterno dividió a su pueblo para luego reunirlos. Y como vamos a ver, tenía un propósito de que nos beneficia a nosotros. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué beneficia esto? Entonces, en la siguiente, ¿verdad? Vamos a ver, voy a tomar un poquito de agua. Gracias, se me seca mucho la garganta. Vamos ahí. Podemos ver a las 12 tribus cuando Josué o Yehoshua, ¿verdad? Y repartió entre las tribus. Ahí se puede leer en el libro de Josué. Y a la par, a la derecha, podemos ver ahora sí cuando esas 12 tribus se redujeron a dos reinos. Judá y Efraín, que está a la derecha. Bien, también vimos respecto de ese tema, en la siguiente, la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, del 11 al 32. En la siguiente vemos que esta parábola del hijo pródigo tenía o tiene un primer nivel de entendimiento, el textual, el que nosotros siempre utilizamos en nuestra vida diaria o en nuestra vida de creyentes. Nosotros andábamos perdidos y Él viene Él nos recibe y cuando nosotros nos arrepentimos. Eso nos vemos totalmente compenetrados con esta historia. Pero también tiene un segundo nivel que es una pista, un indicio o una interpretación. ¿Qué significa eso? Que pues vamos a interpretar esta parábola de otra forma, digamos un nivel espiritual, digámoslo así. Entonces en el siguiente, ¿verdad? En el textual vemos que el padre, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo menor es el hijo pródigo y ya conocemos la historia, que para efectos de eso, pues con eso nos basta. Pero que en el nivel ya de la siguiente
Filmina, vemos que hay igualmente tres personajes, pero el Padre representa al Padre Celestial, el hijo mayor es Judá y el hijo menor Efraín. Ahora, ¿por qué Efraín es un hijo pródigo? ¿Qué es pródigo? Bueno, pródigo es que es un hijo problemático, ¿verdad? Es un hijo desobediente. Entonces, ¿por qué se hace esta parábola o esta semejanza entre Efraín y el hijo pródigo? Vamos a la siguiente, ya para entrar un poquito más en el tema, donde dice que la casa del norte, ya vimos el mapa de los dos reinos, el reino del norte, o Efraín o Israel, que se conoce así, ya les dije, en los profetas, las 10 casas, las 10 tribus, esta casa fueron lanzados fuera de sus tierras por la gran maldad, especialmente por la idolatría tan espantosa que se dio desde el mismo inicio cuando se hizo la separación de los dos reinos, en dos reinos. Incluso ellos volvieron a adorar a becerros de oro y peor aún, al final comenzaron a adorar a Moloch. Yo no sé si sabían, pero Moloch es un dios, es un demonio que exigía que se le entregaran los primogénitos. Bueno, ya pueden leerlo eso ahí en Google acerca de Moloch y conocer ese dios, que por cierto hay un libro de Jonathan Cahn que se llama El regreso de los dioses, donde habla del regreso de Moloch, que tiene que ver con el aborto. Yo los invito a conocer ese libro, a buscarlo, a comprarlo. Yo creo que está en Costa Rica. Se llama, como les dije, El retorno de los dioses, de Jonathan Cahn. En el año 722 los asirios conquistaron el reino del norte y ello significó que la inmensa mayoría de habitantes, ¿verdad?, de todas esas tribus fueran trasladadas a vivir a una zona al norte, a Mesopotamia. Y también dentro de este proceso, no solamente lo sacaron ellos, sino que introdujeron gente de otros pueblos, especialmente también de Mesopotamia, Nínive, y como ya había dicho antes, todas estas gentes traían sus propios dioses. Entonces, eso ahí en Efraín era un revoltijo de dioses, por eso es que Oseas llama a Israel, a la tribu del norte, como infiel, la llama hasta prostituta, ¿verdad? Porque ellos adoraban un montón de dioses. Ya entendemos un poquito más por qué el encuentro de Yeshua con la samaritana, porque resulta que la samaritana era de Samaria, que era la capital de la tribu del norte. Ahí se puede entender un poquito el diálogo que él tuvo con esta mujer samaritana. Y ya en la siguiente filmina, ya aterrizando un poquito, a Jeroboam, que él fue el líder de esta revuelta, porque la división en dos reinos se dio a causa de una revuelta. Cuando murió Salomón, se quedó el hijo Roboam, y este Jeroboam, que había sido funcionario de Salomón, de alguna forma ya era famoso y aglutinaba como líder a todas las 10 tribus. Entonces él se va a hablar con el rey, con el hijo de Salomón, que estaba reinando, y le pidió que bajara los impuestos, y lo advirtió que si no bajaba los impuestos se iban a separar. Al final, Roboam dijo que no iba a bajar los impuestos, entonces dio la ruptura. Y ahí nació el reino de Efraín, ¿verdad? El rey de Efraín y su reino del norte. Es importante ver que Jeroboam, por lo que se lee en las escrituras, eso está en Primera de Reyes, ya les digo, que no tengo por aquí, Primera de Reyes 12:21, está así. Él hizo cambios estratégicos, era una persona inteligente, entonces dice, seguramente en su mente dijo, si yo no hago algo, la gente de mi pueblo continuará yendo a Jerusalén, que está en el reino del sur, porque así lo dice la Torá.
¿verdad? Que había que celebrar las fiestas en Jerusalén. Entonces él inventa varias cosas que yo creo que ya la hemos visto un poquito. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, inventa o pone dos ídolos de Baal. Ya ustedes saben que Baal es representado por, por un toro, ¿verdad? Por un becerro, el becerro de oro. Pone dos toros, uno en el norte, en la ciudad de Dan, y otro en el sur, en la ciudad de Betel. Entonces, él invitaba a la gente a ir a adorar a esos dos ídolos. Y por cierto, ahí, donde yo les dije, dice que debían adorar a los dioses que los sacaron de Egipto. Vean ustedes, no solamente la gran mentira, sino lo que extraña cómo la gente le cree. Ahora vamos a ver al final, y yo les digo, y me gusta ser sincero y claro, a quién representa Jeroboam y este pueblo, ¿verdad? Que tan ciegamente comienza a adorar lo que no debe adorar. Otro de los cambios que hizo en la siguiente fue establecer sacerdotes que no eran levitas, porque los sacerdotes, según la Torá, según la ley, debían ser levitas, pero él no. Él comenzó a poner gente que no era levita, en desobediencia. ¿De qué estamos hablando aquí? De desobediencia. Igual el mismo problema, idéntico a Adán y Eva. El problema del pueblo del Eterno es la desobediencia. Entonces, pongamos atención a eso. Otro de los cambios que está en la siguiente, que fue, hizo fiestas no establecidas por Adonai. Adonai tiene 7 fiestas que están en Levítico 23 y otras partes, y esas fiestas son las que se deben guardar. Pero no, las últimas fiestas es en el 7º mes, y él Jeroboam, inventó una fiesta en el 8º mes, haciendo fiestas que no debían, ¿verdad? Entonces es una forma de atraer y de crear una religión que no es verdadera. Otro de los cambios que hizo, dice la palabra que cité ahí en Reyes, que hizo altares en lugares altos. ¿Para qué? Para adorar. Ese tipo de piedras es muy común en lugares turísticos, ya lo vemos, pero eran lugares donde se invocaban dioses ajenos. Así que él estableció eso ahí. Por su parte, recordemos que el Eterno en la Torá, él manda a hacer el ritual de adoración en su monte, solamente en ese templo. Él de la Torá ya había establecido como profecía que las fiestas se iban a celebrar en el monte sagrado, en el monte Moriah, el monte Moriah, que queda ya en Jerusalén. Entonces, para hacer un repaso en la próxima, ¿qué es lo que hace Jeroboam? En 2 palabras, el pueblo de Efraín se volvió idólatra. Se apartó de las palabras del Padre Celestial, fornicó con otros dioses, se volvió al mundo de los gentiles y se hicieron idólatras paganos. Por eso, Efraín es representado en la parábola del hijo pródigo, pues por el mismo hijo pródigo. Recordemos lo que el hijo pródigo gastó todo en prostitutas, ¿verdad? Y al final terminó como los chanchos, ahí deseando la comida de los cerdos. Entonces, esta forma de adoración, no era religión, cosas adorando lo que no es. Hermanos, yo quiero que ustedes tomen conciencia de que actualmente hay una religión, la más grande, que es la que adora todo tipo de seres, ¿verdad? De seres humanos que murieron, le llaman santos, pero en realidad lo que dice la palabra de Eterno es que santos somos los que guardamos los mandamientos y tenemos la fe de Yeshua. Eso está ahí en Apocalipsis, búscanlo, den una buscadita en Google ahí. Eso está en Apocalipsis 14, 12 o 14, 17. Esos son los santos, los apartados. Eso viene en la palabra Kadosh, que es apartado, purificado, no purificado, sino consagrado. Así que nosotros todos tenemos la capacidad de ser santos, y tenemos no solamente la capacidad, sino el llamado a ser santos. Es más, en el Apocalipsis les llama santos a los que son del pueblo.
Entonces pongamos atención, ¿cómo se cumple la palabra que está escrito en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol? Todo lo que fue volverá a ser. Y esta historia de Jeroboam se repite en esa iglesia que tiene 2.000 millones de creyentes en todo el mundo. Pongamos la atención y no hagamos nada de lo que ella hace. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ya está requete probado que ella no es del agrado del Eterno. Entonces, valga la oportunidad para hacer eso. Ahora, vamos a la siguiente. Esto de las dos casas de Israel, hacemos una pregunta aquí. ¿Qué tiene que ver esto con los gentiles? Que hemos sido injertados y adoptados. O los gentiles que aún no han sido injertados o adoptados. Pues tiene que ver mucho y muchísimo. Sigamos a la siguiente. Vamos a empezar. Vean que Yeshua dijo en Mateo 15:24, ante la necesidad y el asedio de una mujer, que requería de un milagro, Yeshua dijo esto, pues obviamente para suscitar en ella una respuesta, y así se dio ese hecho que nos trae mucha enseñanza. Pero en lo que interesa dice, él respondiendo, se refiere a Yeshua, ¿verdad? Dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ahora ustedes ya con el conocimiento que pretendo haberles dado, y espero que lo hayan comprendido, esa casa de Israel se refiere a las 10 tribus perdidas. Ellas fueron sacadas, extrapoladas de su territorio. Vamos a ver un plano en el siguiente mapa. En este mapa, si ustedes lo ven ahí en verde, ahí se dice Samaria, Jerusalén, y estos pueblos fueron sacados de ese territorio que era Israel y fueron sacados al norte, allá a donde están los pueblos de Nínive, a Siria, ¿verdad? Todos esos pueblos fueron extrapolados, y no solamente eso, sino que si uno estudió ya con mayor detenimiento, todos esos pueblos fueron a dar a Asia Menor y Asia Mayor, y fueron a dar hasta en Europa. Y bueno, en todas las 10 tribus fueron esparcidas por todo lado. Hay estudios acerca de dónde están esas tribus, y hasta hay, ¿cómo se llama? Estudios de ADN. Y se sabe que en África, que en todo lado han habido tribus perdidas. Hace poquito yo vi un programa, no, creo que fue un reportaje ahí en YouTube, lo vi, acerca de un pueblo en África que son descendientes de Manasés, por cierto. ¿Y cómo se sabe? Bueno, porque esa gente guarda el Shabbat, tienen rituales, algunos tienen el Shema Israel, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y ellos lo repiten tal y como está establecido ahí en la Torá. Entonces, tienen reglas de purificación, como para la mujer, para días de su menstruación, y etcétera. Entonces son fácilmente identificables como parte del pueblo del Eterno. He visto yo el retorno, que ellos le llaman aliyá, que es subir otra vez a Israel, la aliyá de gente japonesa, que tiene ancestros judíos, ¿verdad? De las 10 tribus, israelitas más bien. En nuestro caso, en Costa Rica, tenemos otro tipo de tribus, ¿verdad? Que nosotros venimos mucho de los sefardíes, que eran los judíos de España. En hebreo, España se dice sefarat, y usted puede buscar historia. Y es curioso, pero en la historia que se ve en las escuelas no viene eso. Por ejemplo, la palabra, la comida que manda el Eterno y que se permite comer, se le llama kosher, que es limpia, ¿verdad? Está muy, muy ligada, y es donde viene nuestra palabra descocherado, o sea que ya no es apto. La comida kosher es la apta para comer. Y el descocherado tan costarricense obviamente viene de ahí. Así que es una historia que no se ha contado mucho. Hay varios libros. Hay uno de Conrado Umaña. Pueden buscarlo en internet. Yo los invito a leer ahí. Y pues aunque sea solo por curiosidad. Entonces,
como vemos en ese mapa, ahí fue extrapolado totalmente esa bendita, los 10 tribus, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora que eso que estamos viendo o que estamos estudiando ya había sido profetizado. Había sido profetizado desde hacía como 1500 años. En esta imagen que van a ver en la próxima, no, en la anterior yo creo. ¿La anterior? Exactamente, ahí mismo. Yo creo que ya muchos lo reconocen. Los que están viendo por Facebook, no sé por dónde sale esto, yo creo que sí por Facebook, que es la imagen de Jacob, Israel, bendiciendo a los hijos de Yosef o de José, a Manasés y a Efraín. Esto que está en Génesis 48 es sumamente importante, hermanos, y está ligado absolutamente a nuestra naturaleza, a nuestra adopción del parte como pueblo. Él le dio una bendición que se convirtió en una profecía. Así que vamos a verla con detenimiento porque van a ver qué bonito que es y qué importante es para nosotros. En la siguiente, parte de la bendición que les da, les dice así, les dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, esta bendición, esa parte de la bendición, le estoy ahí señalando y remarcando la palabra multiplíquense. Vamos a ver en la siguiente. Ahí está el transliterado del hebreo. Yo no sé hebreo, sé muy poquito, pero transliterado, ahí está, o sea, es como suena, pasado ya al español. Obviamente no son letras hebreas. Entonces, voy a usar esto porque va a dar un mejor entendimiento. Entonces, dice: Hamalach, Hagoel, Oti, Mikol, Ra, Edityu, Laro, Bekere, Eretz. Entonces, ahí abajo está, dice Hamalach, que es el mensajero. Hagoel, que es el redentor, o libertador, o salvador. Oti, Mikol, que es de todo. Ra, mal. Beyitgu, que es la palabra multiplíquese. Laro, mucho. Bekere, en medio de Eretz, que es la tierra. Entonces, ¿por qué presento así? Vamos a la siguiente. Vean que ahí remarco en blanco Beyitgu, multiplíquense. Este Beyitgu es del verbo dagar. Vamos a la siguiente. Dagá. Viene la palabra dagá, que significa multiplicar. Viene a hacerse numeroso. Y la raíz es dagá, que es desovar. Y obviamente cuando estamos hablando de desove, ahí pongo esos par de pescaditos, ya nos da la idea de que nosotros, de eso está ligado a peces, ¿verdad? Y desovar. Cuando nosotros oímos desovar, ¿verdad? Un pez desova, sabemos que se está multiplicando de gran manera. Ya sabemos, ya hemos visto en múltiples ocasiones y programas que hay cómo es el desove de unos peces. Y eso es importante por lo siguiente. Vamos a ver la siguiente, ¿verdad? El entendimiento, y es válido totalmente, es un entendimiento ya no literal, sino es de un nivel de interpretación que es totalmente válido, y así lo interpretan todos, no solamente yo no estoy inventando esto. Dice, básicamente la profecía, lo que dice es que Efraín y Manasés, en esa bendición que le está dando Jacob, serían como peces en medio de la tierra, de las naciones, multiplicándose de gran manera. Entonces sí vemos que en realidad
no solamente Efraín, sino que Manasés, que era parte de las 10 tribus, son expulsados hacia fuera de su tierra y comienzan a multiplicar fuera de ella en medio de las naciones, en medio de los gentiles. Entonces, tenemos esa condición, que Judá se queda ahí como el hijo mayor, ¿se acuerdan? En la parábola. Y mientras que el hijo menor, el pródigo, Efraín, sale y se multiplica grandemente en medio de las naciones. Entonces, ahora sí, vamos a comprender algo que dijo nuestro Mesías, que al que no sabe esto, el que no sabe todo lo que hemos explicado, no va a entender la profundidad de lo que él dijo y la belleza de lo que él dijo. Vamos a la siguiente. Recordemos que Yeshua a los primeros discípulos los busca entre pescadores. Ahí está en Mateo 4:18, dice: mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio Yeshua, ¿verdad? Vio a 2 hermanos echando una red al mar, pues eran pescadores. Uno era Simón, a quien llaman Pedro, y el otro era su hermano Andrés. Y les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ahí está el detalle, ¿verdad? Enseguida ellos dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban con su padre en la barca. También eran pescadores, reparando las redes. Yeshua los llamó y ellos enseguida dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Qué hermoso, ¿verdad? Que lo llame uno así, qué obediencia, igual que Pablo. Pablo, siendo un rabí, un conocedor de la Torá, no tardó en reconocer a quien se le estaba presentando y dijo: ¿qué quieres, Adonai? ¿Qué quieres, Señor? Entonces aquí vemos, ahora entendemos un poquito por qué Yeshua usa pescadores de hombres. Y entonces estos versículos donde él llama a pescadores, viene a darnos pistas acerca de lo que él vino a hacer aquí a la tierra, ¿verdad? Uno de los propósitos del Mesías. En la siguiente, ¿verdad? Porque los peces están muy relacionados a eso también que dice, él respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es exactamente? Entonces son 2 términos para nombrar a todos esos miembros de las tribus, de las 10 tribus perdidas que estaban esparcidas por todo lado. Es más, hay una parábola, perdón, un libro que yo no lo pongo ahí, pero para que ustedes vean aquí, que está en Santiago 1, que dice así, perdón, que se me acaba de ocurrir leerlo, pero para que ustedes vean que no estoy loco y que en realidad estamos hablando de lo mismo. ¿Dónde está Filemón? Ya lo encuentro. Espero no perder mucho tiempo aquí, Pedro. Se me perdió Santiago. Qué pena, pero es que es importante. Dice así. Ya no lo encontré. Santiago. Pero si ustedes leen en Santiago 1:1, dice que esta carta está dirigida a las 12 tribus que están en la diáspora. Así lo dice claramente. Entonces, es algo muy bonito que los que no sabían de las 2 casas de Israel y la historia no lo iban a comprender. Entonces, si vamos allá a la siguiente, que es ya es una aplicación, ¿verdad? De eso que dijo Yeshua en Mateo 15, donde llevamos los peces y haciendo una vinculación entre todas las ovejas perdidas y la promesa, más bien la bendición de Jacob a sus hijos de que iban a ser como peces que iban a proliferar en todas las naciones. Ahora, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos en la siguiente? ¿Dónde estamos nosotros en esa bendición? Pues es muy sencillo. Las redes, cuando se echan, ustedes saben que no sacan determinados peces, sino que sacan de todo. Entonces, según mi entendimiento y entendimiento de muchos, cuando se lanzan las redes, cuando él manda
cuando dice, vayan a todo pueblo, nación, tribu y lengua, a llevar mi evangelio, hasta dar a conocer el nombre del único Dios de los cielos y a su Hijo unigénito y Salvador del mundo, Yeshua HaMashiach, entonces ahí es donde comienza a traer a los gentiles. Recordemos que en las cartas de Pablo es curioso, en Hechos, comienzan a reunirse en las mismas sinagogas de los pueblos. Los primeros en ser llamados son la gente que iba a las sinagogas. Y comienza Pablo también a predicar en las ciudades, en las plazas, en Roma, ¿verdad? Entonces, en todo ese movimiento, toda esa ejecución ya se me fue la idea, de llevar el evangelio, es donde se atraen, fuimos nosotros, esas ovejas que oímos la voz del buen pastor y llegamos a su redil. Esa es la forma en que nosotros llegamos a él. Y no se hubiera dado, o sea, la cuestión, toda esa salvación que fue universal para todo aquel que quiera escuchar y atender el llamado del evangelio, no sería posible si no hubiese sido esa bendición del Padre, esa forma de llamarlos. Es curioso, pero cuando yo estaba estudiando el origen de la separación en las dos casas, me llamó mucho la atención de que cuando Jeroboam se va, ya hace la revuelta, el rey de Judá sale con 180,000 hombres a combatir la rebelión. Y al encuentro del rey Roboam sale un profeta y le dice, no, rey, que dice el Eterno que no vayas a apagar esta rebelión, porque esto es de él. Y entonces, claro, yo lo que pensé fue, ¿cómo es posible que al Eterno le ordene, ¿verdad?, que se divida su pueblo? Bueno, cuando uno estudia todo esto, toda esta historia y entiende sobre todo lo que pasó, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Entonces uno dice, bendito es el Padre que tiene sus formas, son misteriosas, pero lo bello es que nosotros podemos ya observar a lo largo de la historia y ya casi al final de los tiempos, cómo llegó a su fin o cómo está llegando a su fin este plan. Vemos que por cierto, también parte en la siguiente, parte de la bendición es ya próximamente para Efraín, ¿verdad? En donde el padre, Jacob, el abuelo de él, lo bendice, ¿verdad? Y bendice especialmente a Efraín. Y por cierto, Efraín es un nombre que es plural, es el único nombre plural de los 12 nombres de las tribus. Y significa fructífero, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de multiplicación de peces y de multitudes. Entonces, la bendición para Efraín es especial. Como vimos que él tenía las manos cruzadas porque su hijo le había puesto el mayor a la derecha. Pero no, Jacob sabía muy bien lo que tenía que hacer y puso su mano derecha sobre el menor, que era Efraín. Entonces dice ahí, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarle de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, refiriéndose a Manasés. Dice, y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, ¿verdad?, será más grande que él y su descendencia formará, dice ahí, multitud de naciones. Multitud de naciones. Vamos a la siguiente. Es muy interesante. Ahí recalco yo, al final de la bendición, multitud de naciones. Ese término, que otra vez está muy relacionado a la multiplicación por desove, ¿verdad?, de peces, es en la siguiente vemos que es multitud de naciones o multitud de gentiles
y en hebreo se traduce como, o se translitera como Melo HaGoyim. Goyim, ahí esa palabra Goyim, no sé si sabían, son gentiles. Melo HaGoyim. Y ese mismo término es curioso y es bendito, ¿verdad? Que el mismo Pablo lo utiliza en una de las cartas, en la carta de los Romanos. En la siguiente lo podemos ver. Dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, hablándole a los gentiles que habían llegado ya a ser pueblo, ¿verdad? Entonces dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de gentiles, y luego todo Israel será salvo. Entonces, esos plenitud de gentiles es lo mismo, es Melo HaGoyim, la multitud de gentiles. Entonces, dice él que hasta que no haya entrado el último de los gentiles a ser incorporado como pueblo, con aquellos que debían ser y con el cual ya el Eterno sabe quiénes son, pues ya Israel será salvo. Que todo Israel, bueno, todo Israel habría que ver qué significa, pero lo que sí se sabe y lo que habla Pablo en otro es que ellos van a reconocer quién era el Mesías. Dice que los que lo traspasaron van a reconocer quién era el Mesías. Entonces nosotros estamos viendo ahora tiempos maravillosos. ¿Por qué? Porque en Israel ahora mismo, en Jerusalén, hay aproximadamente cerca de 80,000 o más, 85,000 personas o judíos, esos sí son judíos de Judá, ¿verdad? Y bueno, de todas las naciones, porque hay de todo, que no solamente guardan la Torá y creen en el Mesías. Son pocos, ¿verdad? Son pocos dentro de los 8 millones de personas que viven en Israel, de los cuales el 10%, 800,000, son practicantes fieles a la Torá, y de ahí 80,000, el 10% de ellos son mesiánicos, son judíos mesiánicos, ¿verdad? Que es básicamente lo que también pues yo y mis compañeros de camino lo practicamos. Creemos que nosotros debemos de guardar la Torá porque hemos encontrado bendición en él. Si usted no la estudia, hermano, le digo que no va a encontrar bendición, porque si le sigue mintiendo miedo, nunca lo va a entender. Entonces, atrévase. Estamos en tiempos en que es más importante lo que dijo Dios que lo que dicen los hombres, ¿verdad? Haga desafíos. Entienda, hay muchísimos buenos maestros en YouTube, en muchas ya iglesias que están conociendo esto. Acérquese, porque llegó el tiempo en conocer. Vean ustedes en el siguiente, ¿verdad? No, tal vez en el siguiente, en el 3:19, ahí, vamos a ver, ¿cuál es el siguiente? Así es. Vean que nosotros nos estamos llegando a esos tiempos en donde el Melo HaGoyim se está dando, está llegando. Vean que dice, esto hablándole Pedro a aquellos que llenos del Espíritu Santo que habían sacrificado a Yeshua, ¿verdad? O que lo habían llevado a la cruz. Dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue dado antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca a sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya podemos ver en el siguiente que esta restauración se ha dado. La lengua hebrea se había terminado, era solamente una lengua que se usaba en las sinagogas. Y ahora es el idioma de un pueblo. El regreso de Israel o Judá a su tierra, ellos no estaban hasta el siglo pasado, 1948. Y el estudio de la Torá o la ley de todas aquellas personas que hemos sido despertadas, ¿verdad? Y entendidas de que la ley de Dios es eterna, de que la ley de Dios es buena, de que el Salmo 119
de David es una maravilla, que los mandamientos son bellos, son ricos, son luz en nuestro caminar. Entonces nosotros hemos aprendido esto. Y aquí vemos en la siguiente, de Amós 8:11, donde dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviará hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Y cuál es la palabra de Jehová? La palabra de Jehová está en la Torá, en los profetas y en los escritos y salmos. Ahí está, y no se excluye la Torá. Por eso es que el estudio de la Torá ha vuelto a las iglesias, porque así estuvo al principio. Los primeros creyentes, como les dije, eran gente que sabía Torá. Lean Hechos, ahí está, creo que está en Hechos 18. Eran miles que seguían la Torá y creían en Yeshua. Entonces, bueno, yo espero que esto haya sido para ustedes el siguiente, ya es el fin, que haya sido de ustedes de bendición, y por lo menos haber sembrado una semilla buena, o una semilla que ojalá germine. Hay mucho en internet, así que yo les pido que por favor busquen y no se queden con lo que yo le dije, sino que sea solamente una semilla. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para darte gracias, Padre, por las bondades tuyas. Sabemos que tus propósitos siempre se cumplen, Padre. Gracias te damos. Bendice, Padre, a los oyentes, bendice sus hogares, bendice también a las personas que están aquí en esta radio, y bendice también mi hogar y los míos, Padre. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Sí, muy bien, muy bien. Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por todo.